Ambiente. Anaconda, versión controlada de Python. Tiene el compilador de Python adentro. Podemos trabajar simplemente con eso. No necesitamos más nada para trabajar en Python. Esa es la ventaja de trabajar con Anaconda. Primer objetivo cuando trabajamos con Anaconda es simple, es armar ambientes. ¿Para qué? Para probar cuál es la razón por la cual trabajamos con ambientes. Una sencilla. Nosotros tenemos, en los lenguajes de programación habíamos visto el concepto de librería. ¿Qué es una librería? Bueno, una librería era un conjunto de funcionalidades que algún programador había hecho con anterioridad y que eran de uso común, que muy probablemente nosotros las fuéramos a utilizar. Entonces se ponía todo en un archivo especial. Ese archivo especial se llama librería y esas librerías las podemos reutilizar. Es la reutilización del código. Lo que se trata de hacer con el desarrollo de software es reutilizar, no tener que arrancar siempre de cero. ¿Estamos? Ahí está la primera base de todo esto. El punto que tenemos acá es, hoy por hoy hay tantas librerías que podemos usar para tantas cosas y sobre todo Python se caracteriza exactamente por eso. ¿Por qué se caracteriza? Por ese punto. El punto que es poder agarrar y poder tener un conjunto de librerías que hagan casi todo. Es poco probable que ustedes encuentren una librería, algo que hacer en Python que al menos no tenga una librería básica que los ayude a empezar. Eso trae una consecuencia. Compatibilizar todas las librerías. Entonces, aunque Anaconda habíamos dicho que nos daba una verificación de que la librería funcionaba para un sistema operativo, lo que no hace es la compatibilidad de todo con todo. En realidad lo único que hace, que es muy importante, te dice, mirá, esta librería necesita esta otra librería de esta versión, pero esta nueva que querés usar necesita esa misma librería que tenía una versión, pero con otra versión, así que probablemente se te rompa algo. Esto que parece un embrollo es algo muy común, entonces ahí están los ambientes, los ambientes de Anaconda. Nosotros creamos ambientes para trabajar con proyectos puntuales, para hacer pruebas puntuales, para trabajar de una manera más ordenada. ¿Qué es lo bueno de tener un ambiente? Que yo puedo agarrar, bajar las 3 librerías que necesito específicamente para desarrollarme, para hacer la aplicación que yo quiero y nada más. Y en la misma máquina tener otro ambiente que tiene otras librerías que si las pondría todas juntas serían incompatibles. Esa es la principal ventaja que tienen que entender por qué se trabaja con librerías en Anaconda y por qué se trabaja con ambientes. Nada más que por eso. Lo otro que tiene de bueno es que cuando hay algo que tienen dudas, generan un ambiente, lo prueban, si no funciona, borran el ambiente y ya está. Es como si nunca lo hubiesen tenido. Segundo punto. Entonces,
Sí, no se comparten entre ambientes. Exactamente, eso es lo que íbamos a decir. Okay. Muy bien. Las librerías no comparten nada. ¿Mm? Las librerías no comparten nada. El pro y el contra. El pro es que no hay ningún problema. Todo es independiente, borro un ambiente, no tiene nada que ver con otro ambiente. No afecta a otro ambiente. La contra es ¿cuál? Ocupo más lugar porque yo voy a tener en cada uno de esos ambientes muchas librerías repetidas. Pero a nivel de computación, lo que siempre se dice es, ¿cuál es el recurso más barato? El disco rígido, entonces no te hagas problema, utilízalo. Lo más barato de la computación es el disco rígido. Entonces tenemos mucho espacio a poco precio. Ya está. Ahí tenemos resuelto ese punto. Así que ahí está la principal característica. ¿Por qué? Porque en cada ambiente van a tener que instalar el Python y el Jupyter, por lo menos esas dos librerías. Vamos a trabajar con librerías estándares de ciencia de datos que son Pandas, NumPy, que también las vamos a tener que tener instaladas en cada una de esos ¿cómo se llama? Directorios o ambientes. Entonces, esa es la ventaja, pero es una desventaja menor comparado con todas las ventajas que nos da de tener todo separado y poder borrar y arrancar de vuelta rápidamente y tener mis ambientes controlados. Hasta acá, chicos, el concepto de la ventaja de trabajar con Anaconda. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Excelente. Bueno. Entonces, de acá derivamos el concepto de por qué trabajamos con, además de Anaconda en ciencia de datos, se trabaja tanto con Anaconda. Porque al ver tantas librerías nuevas, trabajar con una sola implementación de Python, una sola versión de Python en nuestra máquina, sería extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque constantemente están entrando nuevas librerías en juego y nosotros bajamos, subimos y hacemos combinaciones. Entonces, lo que deberíamos inferir de todo esto es lo siguiente. Nosotros logramos generar una librería de ciencia de datos, logramos utilizar una librería de ciencia de datos nueva, la tendríamos que poner en un ambiente nuevo, porque no estábamos muy seguros si es compatible con todo lo demás. Piensen que todas estas librerías salen casi en beta al mundo. Como es el mundo del open source, nadie se hace mucho problema y espera que la misma comunidad pruebe todo y ajuste todo el modelo. Así que ahí tenemos algunos conceptos que tenemos que tener bien en claro. Una vez dicho esto, nos ponemos a trabajar. Tenemos Anaconda, generamos nuestros modelos, también entendimos por qué la ciencia de datos se basa en Anaconda y entendimos también una librería particular que instalamos, que seguramente, ahora le voy a preguntar si alguien tuvo problemas con respecto a la instalación, que fue Jupyter, que es un editor específicamente orientado a archivos
a una programación más visual, más de empezar, donde me puedo equivocar tranquilamente. Así que las cosas que vimos hasta ahora son esas. La pregunta ahora que yo le formulo es, ¿pudieron instalar el Anaconda, generar su ambiente, levantar el Júpiter con el tutorial que tenían? Sí, yo puedo instalar todo correcto. Bien. Perdón, ¿de qué tutorial hablamos? Porque justo iba a preguntar si podíamos ver eso, porque yo no recibí ningún tutorial. Y no pude instalar. Bueno, instalar Anaconda lo instalé, pero no pude crearlo. Había un documento que yo había enviado que daba los pasos para la creación de un ambiente y todo lo que había que hacer para poder llegar. No sé, quizás te lo tienen que mandar de vuelta si no te llegó. Después comunícate con el Student Chapter para que te lo envíen. Ok, gracias. No sabía que existía, así que lo agradezco. Bueno, ahí con eso lo único que van a tener es todo el ambiente preparadito para llegar y empezar a programar. El ambiente sería el que nombramos como APG UVA. Exactamente, okay. Eso es un ambiente. Ok. Eso es un ambiente. Después ustedes con ese mismo método, cambiándole de nombre, porque ese es un nombre de fantasía que le están poniendo, podemos nombrarlo como se nos plazca. Así que ahí tenemos nuestro primer paso. ¿El resto? ¿Pudo? Sí, yo sin problemas también. Bárbaro. Bueno, habíamos visto también una breve reseña de Python con algunos comandos específicos. Ya habíamos entendido cómo hacer un import, que era importar una librería. Ahora lo vamos a ver todo de vuelta, pero los conceptos que teníamos. Y hay algo muy importante en Python, acuérdense que habíamos dicho que es un lenguaje identado. ¿Qué quiere decir un lenguaje identado? Es un lenguaje donde nosotros tenemos que guardar las posiciones, o sea, tenemos que tener cuidado al momento de poner las posiciones en un documento. Si tenemos un ciclo, ese ciclo tiene que estar perfectamente alineado con el espacio, aunque sea un carácter, porque si no da un error. Listo. Hasta acá, un reconto de lo que vimos hasta este momento, por qué es, y vamos a empezar a repasar lo que habíamos visto de la ciencia de datos. Nos tenemos que acordar que la ciencia de datos tenía 7 pasos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los pasos? No. Vamos, de vuelta. Ahí les comparto la pantalla. Deme un segundo, está levantando mi equipo. El notebook. Ahí está. Bien. Primer punto. Datos históricos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ¿cómo funciona la ciencia de datos? Acuérdense, ciencia de datos, lo que tratamos de hacer es, viendo hechos históricos, lo que vamos a tratar de hacer es mirar
hacia adelante, lo que va a pasar. ¿Pero qué? Viendo el pasado. Vamos a tratar de ver el futuro. ¿Recuerdan eso? Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros, ¿por qué se llama ciencia de datos? Porque trabaja con datos, punto, no tiene mucha más vuelta. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar nuestros orígenes de datos. ¿Cuáles son los orígenes de datos que ustedes se pueden imaginar en su profesión? Vamos, no tengan miedo de equivocarse, es mejor. Digan Algo como que se cruza producción. por la cabeza. ¿Qué materia tienen con Luis? Vestinco. ¿Qué materia les da, Luis? Combustibles, petrofísica. No sé si también da cuencas. Bien, petrofísica. Bárbaro. ¿Qué datos tiene? ¿Qué ven en la petrofísica? Porosidad, Nada. permeabilidad. ¿Cómo? Porosidad, permeabilidad. De una cuenca, de un área, de un yacimiento. Bueno, ahí tienen los datos. Esos son datos. Para ustedes, los orígenes de datos son esos. Producción de pozos, otro origen de datos. El histórico de la producción de un conjunto de pozos. 1. Número 2. Tienen la porosidad de la roca. Bárbaro. ¿Ven cómo van poniendo un montón de datos para tratar de hacer un análisis? Esos son sus orígenes de datos. Con lo cual, ustedes van a tener, acuérdense, datos históricos y datos en real time. ¿Qué son datos históricos? Producción por pozo. Otros datos que tienen, la porosidad, la permeabilidad. Todos los datos que le puedan sacar de una sísmica. Todo eso son orígenes de datos, data source. Lo más importante para ustedes en este momento es que ustedes puedan entender eso, entender lo que es una sísmica, qué es un dato que les da la sísmica, qué es un dato que le da el capítulo 4, qué dato les da, no sé, el estudio con otra materia que hayan visto que puedan ponerlo acá. En un primer momento, ustedes tienen que ver todos los orígenes de datos que tienen y seleccionar los datos que les sirvan para el problema que quieren resolver. Entonces, acuérdense, detectar los orígenes de datos es más o menos como una cuestión de un investigador privado, ¿no? De alguien que está tratando de recolectar información. ¿Estamos? Ahí está. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Bien. Los datos pueden ser, hay dos fuentes de datos, históricos o real time. Los históricos es cualquier archivo de cualquier tipo, por eso es database y flat files. Y los de real time son los datos que lo toman en tiempo real. El ejemplo es, si ustedes tienen un equipo en campo y el equipo le está dando datos en tiempo real, están haciendo lecturas en este momento, ustedes pueden meter esos datos en un modelo para tener más información. Eso es real time.
¿Estamos? Bien. Sí. Después, acuérdense, segundo paso. En este primer paso lo único que hicimos es detectar y mirar dónde estaban los posibles orígenes de datos. Yo voy a obtener esa información, acá van a tener en las empresas cientos y cientos de problemas, no hay forma de escaparse de esos cientos de problemas con los cuales van a tener que lidiar ustedes. ¿Qué son esos cientos de problemas? Cuestiones de permisos, cuestiones de seguridad que no se los van a dar, cuestiones de espacio, porque ustedes estos datos muchos de estos datos históricos están almacenados, guardados en algún lugar y de repente ustedes los tienen que trabajar. ¿Y dónde lo vamos a poner? No tenemos espacio, tenemos que conseguir espacio. Todo esto es un verdadero dolor de cabeza poder obtenerlo. Todo ese proceso que van a sacar van a hacer que van a tener a su disposición, después de lidiar con eso, con los datos. Una vez que tenemos los datos a nuestra disposición, vamos a hacer estas tres actividades, que es el data processing. Es validar la calidad de los datos, el formato y la limpieza de los mismos, transformar los datos para que los algoritmos los puedan trabajar de una mejor manera y seleccionar las características. Cuando digo características es, en un conjunto de datos, ustedes si lo ven como una planilla de Excel. Bueno, características, feature, se llaman a lo que serían las columnas, para que lo entendamos en forma coloquial, rápidamente. Entonces, no siempre vamos a utilizar todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Puede ser que seleccionemos un subconjunto para entrenar un modelo. Cuando ya hicimos todo eso, vamos directamente al entrenamiento del modelo. El entrenamiento del modelo consta de darle esos datos al modelo para que se entrene, evaluar el resultado que tiene ese entrenamiento, generar lo que es la hiperparametrización. La hiperparametrización es un proceso por el cual uno tiene que trabajar mejorando los parámetros que tiene en los algoritmos, después lo vamos a ver, pero hiperparametrización es la mejora de parámetros para tratar de encontrar un mejor resultado. Y una vez que todo eso funciona, generamos un versionado. ¿Qué es el versionado? Bueno, el versionado de los datos es decirle, bueno, de los datos y del modelo, decir, bueno, todo esto tiene esta versión para después poder utilizarla. Sepan que yo puedo entrenar en un solo problema 4 o 5 algoritmos y utilizarlos según mi conveniencia. Por eso los tengo que rotular, versionar. Y por último, la puesta en producción. La puesta en producción es cargar en los servidores de producción nuestro modelo para que pueda andar, monitorear nuestro algoritmo constantemente y después empezar a mirar cómo va funcionando, que es el continuous learning, para ver algo que ustedes tienen que entender, que es cuándo tenemos que reentrenar el modelo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tienen que entender que nosotros estamos viendo datos hacia atrás, datos del pasado. Entonces entrenamos con datos hasta el 30 de junio del 2022, porque nosotros entrenamos en nuestro modelo durante julio y agosto. Perfecto, lo pusimos en septiembre en producción, lo monitoreamos y ahora en octubre ya lo dejamos trabajar. ¿Qué va a pasar para el 1 de enero del 2023? Vamos a tener medio año más de datos. Entonces, ¿lo vamos a desperdiciar eso? No. Tendríamos que reentrenar el modelo con ese medio año más, sumado a lo que teníamos, para poder mantenernos bien actualizados para que nuestro modelo funcione bien. ¿Por qué? Por algo muy sencillo.
muy probablemente haya algún ajuste, algún cambio, porque los datos cambian, son cambiantes. Entonces el modelo se tiene que readaptar a eso que estamos viendo. Eso es el último paso del Continuous Learning. Para reentrenar el modelo, hacer los ajustes que tengamos que hacer a lo largo de todo el proceso. Puede ser que nos demos cuenta ahora que hay otros orígenes de datos que podamos utilizar, hacer de vuelta la validación, la transformación, la selección, todos los pasos de vuelta y volver a poner los modelos en producción. ¿Estamos? Sí. Recordamos lo que es la ciencia de datos, el proceso de ciencia de datos. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estos son los pasos con los que ustedes van a lidiar siempre. La ciencia de datos es repetir estos pasos sistemáticamente. No hay forma de escaparse. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Siempre se repite el mismo proceso. No hay forma de escaparse de eso. Siempre se repite lo mismo. Siempre y siempre y siempre y siempre y siempre. Listo. No hay más vuelta de hoja. Bárbaro. Lo único que vamos a ver, déjenme que voy a levantar otro modelo. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer específicamente, vamos a ver un área de la ciencia de datos que se llama Auto Machine Learning. ¿Por qué? O Automated Machine Learning. Acá es una de las librerías, es TPOT, pero el Automated Machine Learning, ¿qué es lo que hace? Todos estos pasos que ustedes vieron acá, los tiene que hacer un programador y en algunos de estos tiene que ser un programador que tenga un grado medianamente avanzado de conocimientos de programación. Porque hay que lidiar con grandes conjuntos de datos, determinadas situaciones que ameritan que uno tenga experticia. Ameritan que uno tenga una cierta experticia. El punto que con el tiempo nos empezamos a dar cuenta, los programadores, que las cosas que estamos haciendo son repetitivas. Siempre se repiten, siempre se repiten, siempre se repiten. Entonces, nosotros lo que terminamos haciendo es que ¿se acuerdan del concepto de librería que habíamos hablado hace un rato? Sí. Bien, ese concepto de librería que habíamos hablado hace unos minutos, lo que nos permite a nosotros es meter todas esas tareas repetitivas. ¿Se acuerdan? La esencia de una librería era una tarea repetitiva, la puedo poner adentro de un archivo especial y después otra persona que no tiene por qué saber todo el detalle de cómo se hizo esa librería, poder trabajar con ella y utilizarla. Bueno, ahí está. TPOT es una librería, es el nombre de una librería. Le pusieron este nombre, le pueden poner el nombre que se les antoje. Bien, entonces, la ciencia de datos automática lo que hace es, en cada uno de estos pasos que nosotros estábamos viendo, trata que principalmente se enfoca en esta área, no entra todo, pero es
el data processing y el model training en estas dos áreas, va a agarrar y va a limpiar los datos, va a hacer la selección de las características, la selección, el preprocesamiento, construcción de nuevas características, va a ser una iteración, ¿entienden? Una iteración con esto. Va a iterar, hasta encontrar el mejor modelo, va a ser la hiperparametrización y va a generar una validación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a enfocar en este curso? No vamos a tener que ser expertos en ciencia de datos, no vamos a tener que ser hiperexpertos en ciencia de datos, sino que nosotros vamos a ver cómo herramientas de cuarta generación nos ayudan a simular los resultados de científicos de datos avesados con años de trabajo. Porque estas librerías de ciencia de datos automática lo que hacen es simplemente eso. Nos dicen lo que nosotros tenemos que, con lo que nosotros tenemos que trabajar. Bien, esa es la ciencia de datos automática. Entonces, este es el proceso, todo este cuadrado en grisado que ven, es lo que nos hace esta librería. Hay otras librerías que hacen un poco más, que incluyen el data cleaning, la vamos a ver también, y es lo que tenemos que entender como modelo de ciencia de datos. Nosotros trabajamos la ciencia de datos como ciencia de datos automática, punto. No tenemos más vuelta de rosca. Bien. Para que vean que la ciencia de datos automática es un área extremadamente desarrollada al día de hoy, son todas librerías que podemos utilizar con ciencia de datos automática y que podemos armar determinadas cosas con poco conocimiento. Con lo cual ustedes deberían entender que la forma de trabajar en ciencia de datos es algo bastante avanzado. Es algo que ya tiene un grado de madurez. Y no tengan miedo, van a escuchar a muchas personas que dicen, no, yo me dedico a hacer paso por paso. Está muy bien, hacelo después. Primero saca un resultado rápido y después fíjate si lo podés mejorar. Muy probablemente no lo pueda mejorar. Es una cuestión de ego lo que pasa en el medio. Bueno, acá lo que les voy a poner es algunas herramientas de ciencia de datos automática, tipo TypeIncaret, que van a ser las principales con las que vamos a trabajar. Y Feature Tools. Son 3 herramientas con las cuales vamos a trabajar de manera recurrente en este curso. Bueno, hasta acá lo que estuvimos viendo es un pequeño punto, una pequeña introducción teórica a lo que es la ciencia de datos. Ahora lo que vamos a empezar a ver es ya embarrarnos, nos vamos a meter en el barro. Vamos a hacer el trabajo de campo en su lenguaje. Vamos a empezar a ver la primera etapa. Esto no se hace simplemente preguntando y revisando qué datos tengo, punto. Pero lo que se empieza a programar es desde acá. El procesamiento de datos, el data processing. ¿Qué hace el data processing? Bueno, limpieza, formatea y chequea. Para eso tenemos el concepto de análisis exploratorio de datos. Una subtarea de lo que tenemos acá es el análisis exploratorio de datos. Lo que se hace es, en primer lugar, se miran los datos. Lo que nosotros vamos a hacer es revisar los datos, mirar los datos, nada más que eso. Los vamos a mirar, los vamos a evaluar y lo que vamos a hacer simplemente es
entender los datos. Pero si yo ya los conozco, no, en realidad vos conocés, tenés una versión, un estereotipo sería del conjunto de datos que tenés a tu disposición. Hasta que vos no lo mires, no lo trabajes un poco, vos no sabés cuál es el conjunto de datos que tenés. Porque en ese conjunto de datos vos podés tener errores, podés tener un montón de cosas que no ves, que no sabés, que no entendés, pero que tenés que estar trabajando. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que entender que hace el análisis exploratorio de datos. Es mirar, es ver, es entender los conjuntos de datos. Nada más que eso. Bueno, el análisis exploratorio de datos, EDA, por sus siglas en inglés, es la etapa en el proceso de ciencia de datos que evalúa los datos utilizando técnicas visuales, aunque se suelen usar técnicas no visuales también en menor grado, ¿no? No visuales, ven acá. Vamos a ponerlo, me suena más correcto que esté escrito así. Listo. No visuales en menor grado. Bueno, ese es el EDA. Es evaluar los datos. El concepto de evaluación de datos de forma visual, porque yo puedo agrupar grandes conjuntos de datos y ver una tendencia sin la necesidad. Van a ver, ¿cuál es la importancia de este paso dentro de la ciencia de datos? Alto. La importancia del EDA es alto. Es muy alto. Es una etapa que nunca la podemos evitar. Nunca la podemos saltear. Tenemos que ser capaces de trabajar con ello y ser hábil para evaluar los datos. Entiendan esto, chicos. Cuanto mejor sepamos manejar estos preprocesamientos de datos, vamos a ser mejores científicos de datos. Acuérdense que hoy por hoy la ciencia de datos no es ciencia de datos como la conocíamos hasta hace un tiempo. Hoy la ciencia de datos es ingeniería de datos. Lo más importante, el paso más importante en la ciencia de datos es la ingeniería de datos. ¿Qué es la ingeniería de datos? Todo el preprocesamiento que nosotros hacemos a los datos. Punto. No tenemos ningún problema ni tenemos ninguna situación extraña y que no tendríamos que tener ningún miedo de poder trabajar con ello. Entonces, la importancia altísima. Otros nombres como que se lo utiliza como sinónimos o cuasi sinónimos, Data Exploration y Data Visualization. Van a ver en la bibliografía que van a ver EDA, Exploratory Data Analysis también, Data Exploration o Data Visualization. Cuando ven esos nombres asumimos que son sinónimos. Dentro del proceso detallado de ciencia de datos se encuentra, luego del data wrangling, el data wrangling era el proceso por el cual una vez que detectamos la fuente de datos lo pusimos a nuestra disposición, data wrangling, y antes del data cleaning. ¿Por qué? Porque el EDA es exploración, no toco, no cambio, salvo cosas muy obvias, pero no cambio, quiero entender. Listo, voy a ver con eso. Nivel de conocimiento necesario, simple. Cuanto más experticia se obtenga en esta etapa, será mejor el resultado obtenido en el proceso de ciencia de datos. Repito,
cuanto más experticia se obtenga en esta etapa, será mejor el resultado obtenido en el proceso de ciencia de datos. Traducción: cuanto más tiempo yo me dedique a entender, a ver esto, a poder manejarlo, mejor científico de datos voy a ser. La manera práctica de obtener experticia es buscar dataset. Datasets son conjuntos de datos, son los datos de sísmica, de lo que sea, en internet y probar. No tengo datos, está lleno de datos. Busca datos de la materia que te gustó. ¿Cuál fue alguna materia que le haya gustado realmente de la carrera? Vamos, si no es un monólogo lo que estoy haciendo. ¿Qué materia les gustó? ¿Les gustó alguna? Buenas. A mí me gustó sedimentología, pero yo no me acuerdo nada, porque yo estoy trabajando hace un par de años. ¿Al resto? Combustibles. Lucía, que no se te escucha. Geoquímica. Pero no entendía nada, pero me encantaba la primera parte. Perfecto. Métodos sísmicos de prospección, perfecto. ¿Se dan cuenta que en todos esos datos, todos esos archivos, todas esas materias tienen toneladas de datos? Bueno, ¿cuál es la mejor manera? ¿Alguien se dedicó? O sea, ¿ya sabe alguien a lo que se va a dedicar? ¿A lo que quiere seguir especializándose? No realmente. ¿Alguien se va a dedicar al petróleo? Sí, sí, acá somos un par trabajando en petróleo. ¿En dónde están trabajando? En LSB. Bien. ¿Qué están haciendo? Análisis de coronas, testigos laterales, cutting, con datos petrofísicos, geológicos, bueno. Sí. Bueno. Tenemos un montón de datos. Fíjate, tienen un montón. Con eso, si pueden tocar un dataset y lo pueden compartir, que no sea problemático, hacemos un modelo. Bueno, sí. Lo charlamos y se puede. Sí, por eso, algún conjunto de datos que puedan, o si tienen alguno de uso libre, bien. Alguien, tráiganlo, que hacemos un modelo sobre eso. Buenísimo. Bien, entonces, entiendan que es explorar datos. Esto es, la ciencia es el tratar de entender los datos como son. La idea es empezar a reconocer situaciones habituales en los conjuntos de datos. ¿Cuál es? O sea, Hernán, esto es... ¿Sí? Te hago una pregunta porque no sé si me imagino muy bien qué es esto del data cleaning y todo lo que estás comentando. ¿Es una instancia previa a abrir tu entorno y empezar a programar? No, ya está, es esto, es programar. Ah. ¿Ves? Que ¿no es lo que tengo acá? Sí. Acá abajo está el código. Sí, lo que pasa que, no, acá ya tenemos código. Lo que pasa que por eso trabajamos con Jupyter Notebook, porque yo, como odio el PowerPoint, en un solo lugar, en el mismo lugar donde puedo programar, puedo ponerle algunos comentarios para que les quede el notebook y lo puedan ver hacia adelante y entender. Sí, la pregunta que te hago es, por ejemplo, yo voy a trabajar con datos de petrofísica. Tengo que limpiar mis datos, organizar todo eso, pero esto, no sé, si los tengo todos en Excel, voy a estar haciendo data cleaning con todas mis planillas de Excel previo a levantarlo en Python y empezar. No, lo vas a levantar en Python desde Excel. Después te voy a mostrar cómo hacerlo. Sí. Y vos vas a agarrar y los vas a levantar. No, ahora te empieza el baile. Claro. Porque vos tenés 10 planillas de Excel. A vos te dieron que, por lo general, las petroleras, ¿cómo trabajan? Ahora se están ordenando un poco. Pero
tienen un documento donde tienen el historial de cada pozo, le ponen todo y está escrito a mano alzada. Eso ya es otro problema porque es un área específica donde ustedes tienen que hacer el escaneo de eso y utilizar un área de la inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural para que primero el OCR, Optical Recognition Character, que es el proceso por el cual de una foto o de cualquier cosa que ustedes están viendo, un texto, lo puedan digitalizar y generar un documento Word con las palabras, con cada una de esas letras. Eso ya es un dolor de cabeza. Sí. El segundo dolor de cabeza es, bueno, es texto libre lo que hicieron estos muchachos. No es un texto simple, no es un texto que esté específicamente normalizado. Hay palabras claves, pero es un texto que tiene que estar normalizado. Bueno, ese texto que tiene que estar normalizado lo tienen que extraer de forma automática con algo que se llama procesamiento de lenguaje natural. Y después ahí pueden empezar a hacer un modelo de ciencia de datos, que se llama en esa área text mining. Eso va por un camino. Pero vos vas a tener, por ejemplo, datos de la corona, datos de, no sé, de sísmica que habrás tenido, que habrás hecho la empresa, todo, en distintas fuentes. Vos vas a tener ahí lo que vos me dijiste, lo que me estás detectando es este primer paso, data source. ¿Ves? Eso es data source. Lo que vos vas a tener que hacer es todo lo que vos viste, las planillas de Excel. No vi quién fue el que me lo había preguntado. No sé si te digo el nombre, si no. No, Arturo. Arturo, perfecto, sí. Arturo. Arturo, esos son los datos históricos, entendelo. Y como es una planilla de Excel, es un flat file. ¿Está? Sí. Entonces tomaste los datos. Esperen que... Déjenme un segundo. ¿Dónde lo tengo? Porque ayer a la tarde tuve que hacer algo de eso. Gas 2. Estamos haciendo un modelo de consumo de gas, pero con ahora que están tan de moda los gasoductos, con realmente los gasoductos en sí, ¿no? Por capacidad que tiene cada partecita, cómo se va consumiendo, para ver cómo resolver y cómo poder mejorar el consumo de gas y no tener que hacer miles y miles de kilómetros de ¿cómo se llama? De cañerías. Se pueden hacer soluciones mucho más baratas. Bueno, esto es un programa Python básico, pero este programa lo que hice nada más es levanté una planilla Excel. ¿Ves acá la extensión? Sí, sí, sí. A mí me mandaron una planilla Excel con todo el gasoducto, todo el consumo de gas Nord que viene desde Salta, llega hasta Córdoba y me lo mandaron en un archivo. Yo lo que le había pedido es, bueno, vamos a empezar por parte, vamos a empezar con el consumo residencial, ¿no? Que es el consumo que supuestamente nunca se va a cortar. La teoría dice eso. Bueno, fíjate, después vas a terminar entendiendo todo línea por línea, cada cosa que quiere hacer, pero para que te des una idea. Esto en Python es un import de una librería. ¿Te acordás lo que decíamos? Para que usar. Sí. Se llama Pandas la librería. Sí. Y es para levantar archivos y ver archivos de forma rápida. Yo lo que le pongo es un alias, en vez de tener que escribir pandas, yo le pongo PD, por eso es as, PD. A partir de acá, de este momento, van a ver que yo pongo
PD, en vez de poner pandas, para no escribir tanto, una cuestión de vago. Y otra librería que se llama NumPy, que trabaja con números, pero está muy relacionada con pandas. Siempre las dos las levanto de forma automática ya. Esto que ven acá, esta palabra clave que ven acá, que se llama def, es la definición de un método. Este es el nombre del método, loadFile, es un nombre arbitrario, el nombre que yo le quiero poner, pero siempre fíjense que le pongo nombres que sean descriptivos de lo que voy a hacer. ¿Ven? Cargar un archivo. Es más, yo podría poner loadFile Excel para que sea más descriptivo todavía. Entonces este nombre sería mejor. Fíjense que yo le pongo los nombres, muchas veces pongo nombres de este estilo. Cuando ven que cada palabra está en mayúscula, hay distintas formas. Le pongo un guión bajo para que se vea bien, o este. A mí me gusta más este, se llama camel case, como camello. Cada primera palabra es en mayúscula. Son formas de escribir los nombres de las variables y los métodos, no tiene mucho más sentido que eso. Bueno, lo que les digo acá, esto es un método. Un método en Python tiene la palabra def y termina con 2 puntos, tiene un nombre asignado, que es este nombre que le acabo de decir, y entre paréntesis los métodos, los nombres de los parámetros que yo le voy a pasar, separado por coma. Y adentro, este es un claro ejemplo de lo que es una librería. Una librería la puedo escribir yo y ponerla a disposición, o lo puedo hacer dentro de mi mismo programa. ¿Ven lo que tengo acá? Sí. Eso es una función que me da pandas y que me dice, léete este archivo de Excel y devolveme un data frame, un conjunto de datos ya limpio. Entonces lo que dice acá es el nombre, el header, cuántas columnas de header tiene, el nombre de la página. Si tengo algún dato, el mes, le digo que lo trate como string, y verbose quiere decir que me muestre todo lo que va haciendo para que trabaje bien, para que yo me dé cuenta de lo que está haciendo. Y fíjense lo que hago. Tengo una planilla de Excel que se llama GasNorSalta, que está en la subcarpeta Data. No le pongo la extensión porque sería redundante, la extensión siempre es XLSX. Demanda es el nombre, o sea, este es el nombre del archivo y este es el nombre de la solapa. Entonces le pongo, fíjense, esto es otro concepto de programación que lo van a ir aprendiendo. Esto es un array en programación. Si yo tuviera que poner cada nombre que quiero guardar de mi programa en una variable, tendría tantas variables como programas, como variables como cosas que quiero guardar. Y eso no es cómodo porque hay cosas que están muy relacionadas. Entonces, lo que se hace habitualmente, se pone el concepto de arreglo, array, conjunto de datos que son similares. ¿Cómo me doy cuenta que es un array? Por esta corchete que tengo acá. Y los nombres que le puse son del mismo tipo, ¿no ven que están separados con comillitas? Estos son 2 strings, que yo sé como programador lo que representan, pero yo ahora me puedo direccionar a través de este nombre con la indirección 0 o la indirección 1. 0, ¿qué es? Esta posición. 1, ¿qué es? Esta posición. Acuérdense que siempre les dije que todo empieza en 0 en la programación. Olvídense. Todos los números empiezan en 1, no podemos perder un número, así que todo empieza en 0. Entonces, el primer paso que le estoy pasando acá es, traducido todo esto,
sería, en el subdirectorio data hay un archivo que se llama gas-medio salta.xlsx. Y en este parámetro le estoy poniendo, dentro de ese archivo anda a buscar que la demanda, la solapa de la planilla Excel demanda. Entonces, con esta línea de código, yo lo puedo reutilizar. Cuando lo ejecuto, voy ejecutando esto, vamos a ejecutarlo, 1, 2, ¿ven que tiene asterisco? Tarda un poquito porque está levantando la librería. Esperen que... Déjenme porque tengo interrupt kernel. ¿Ven? Acá tengo otro kernel. Esperen que tengo que cambiar. ¿Vieron? La que nosotros... Los ambientes... Yo tengo varios ambientes en mi máquina y había levantado otro ambiente. ¿Ven? Acá tengo pandas y ejecuto. Cada uno de estos que ven que se ejecuta así, quiere decir un asterisco que se está ejecutando. Por lo general, las librerías, la primera vez que se ejecutan, tardan más tiempo en levantarse, pero cuando ya están en memoria, ya funcionan bien. Bien, ahora puso un numerito, quiere decir que se levantó. Entonces, yo puedo hacer run acá para ejecutar esto, o puedo hacer run la celda. Lo que hace el run acá, que ejecuta y salta a la próxima celda. Si hago esto, se queda en esta misma celda. ¿Ven? Si yo hago así, se quedó ahí y tengo que bajarlo manualmente. Si lo ejecuto acá, lo ejecuto. Entonces, hasta acá tengo este número. Vamos a agregarle un par de líneas para que entiendan lo que yo hice con este array. ¿Ven? Si yo hago así, 0, ¿ven? Que me dice gas-nor. Si yo hago así, es el 1, me tiene que decir demanda, me dice demanda. Y si yo hago todo esto, van a ver lo que me hace el más, como es la operatoria del más. Tácate, ahí está. ¿Vieron? Me pegó todo el string y me está diciendo el nombre de donde está la dirección. ¿Vieron? ¿Entendieron el concepto de array? En vez de poner dos nombres, tengo file name y me direcciono con 0 o 1. Esto lo sé yo como programador, que el 0 es el nombre del archivo y el 1 es la solapa. Entonces ejecuto esto, load file Excel. Fíjense, este nombre es esto. Tiene que estar primero la definición y después su uso. Si yo lo habría hecho al revés, no va a andar, me va a dar un error. Ejecuto, y si anda todo bien, ahí está. Ya leyó la solapa demanda. ¿Ves, Arturo, lo que vos tenías? Con este método que sí, dice return y te retorna el archivo que vos leíste transformado de Excel a esto, fíjate, me lo guardé en DF. Acá le dije nada más las primeras 3 porque son muchas columnas, porque como vamos a hacer lo que primero voy a hacer es una serie de tiempo, detectar cuál es la serie de tiempo, cómo se caracteriza la serie de tiempo, el uso. Acá tienen. Entonces agarré, tengo este archivito, me pasaron. ¿Cómo se lee este archivo? Esto es un dataset. ¿Ven? Esa palabra que decíamos. Este dataset tiene 2 campos, fecha y demanda residencial. La posición esta 0, 1, 2 me lo da el Pandas. Esta librería que yo utilicé, no existe esto en el archivo, y lo que hace me dice, en 1993, en enero de 1993, acá como es una serie de tiempo es ver a lo largo del tiempo cómo se va ejecutando los consumos, cómo van subiendo y si son repetitivos. Le pongo el 01 como día para unificarlo, ¿no? Podría ser el 30, pero por lo
general, cuando se trabaja serie de tiempo por una cuestión de simplicidad, se pone el primer día del mes. ¿Para qué? Porque si no, cada mes tendría, como tiene meses, días 30, 31, 28, 29, tenemos esa vuelta, siempre ponemos 0,1 y nos simplificamos la vida. Fíjense, y acá lo que nos dice el consumo en metros cúbicos que tuvo para Salta, en este caso, día a día. El mes febrero, marzo, si yo pongo 5, ¿ven? Marzo, abril, mayo, ¿ven cómo van? Me voy teniendo los totales. Bueno, como yo sé que voy a tener que utilizar otra librería que me cambia esto, voy a renombrar los nombres de las columnas. Quiero que demanda residencial se llame Y y que fecha se llama DS, que es la abreviatura de Day Stamp. Day Stamp, Daytime Stamp, si lo quiere más en detalle. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Le estoy diciendo, al campo columnas, pasar este array. De esto, cambiámelo a esto. Esto es un diccionario, se llama en programación, ¿ven? Esto es un diccionario. Esto es un array. ¿Cómo me di cuenta que uno un diccionario y otro un array? Por esto, nada más. Al ver esto, sé que es un array. Al ver una llave, sé que es un diccionario. ¿Qué tiene? Esto está relacionado con esto. Yo podría tener más acá, sí, poniendo coma, repitiendo esta estructura. InPlace es algo propio de Pandas, que lo que hace es, en vez de asignárselo en la misma línea, te lo cambia en el mismo dataset donde estás trabajando. Bueno, acá tenemos. Esto lo tenemos resuelto así. Fíjense, yo podría haber hecho esto también, si quieren, vean para que lo vean. A ver, vamos a ver numeral. ¿Se acuerdan que numeral es un comentario? Yo tengo eso. Tengo un array donde tengo 2 elementos. ¿Por qué sé que tengo 2 elementos en mi diccionario? Porque tengo una coma. Y los elementos son el índice, en un diccionario el primer campo es el índice y el otro es el valor, índice y valor. A ver si anda esto. Uy, anduvo, casi milagrosamente. Voy a preguntarle el tipo. Tac. ¿Ven? Ahora me cambió. Ya no tengo demanda residencial y fecha. Ahora tengo DS, que es del tipo daytime, está muy bien, y que es del tipo float, 64. Porque es float, punto flotante, coma, track, todos esos números que veo ahí. Listo. Esta es una forma de lo que estábamos viendo antes, el EDA, pero les muestro ya que surgió un archivito, un programa real que estamos haciendo. Nada más, después pregunté el count para saber cómo funcionaba y el head. A ver ahora cómo se ve. Voy a poner 5. De vuelta como le cambié acá. Listo. ¿Ven? Que es lo mismo que tenía acá. 133.212, 133.212, pero nada más le cambié el header. Y acá, Arturo, lo voy a guardar, pero con este formato ahora. Con una extensión CSV, que es un archivo de texto. Voy a hacer clic y ya está. Esto es la transformación que voy a tener que hacer. Esto es parte de lo que yo le decía del data wrangling. Déjenme un segundo que voy a compartir toda mi pantalla para mostrarles algo. Denme un segundo, estoy viendo. Acá está.
Miren. ¿Ven el archivo que generé recién? ¿Lo ven? Sí. Gasnor salta demanda CSV. Ahora lo que me dice, tengo un archivo que es más correcto para trabajar a nivel de programación. Fíjense, la primera columna de ese, punto y coma, y lo separo por punto y coma, en vez de por coma, que es el estándar del CSV. ¿Por qué? Porque yo voy a tener puntos decimales, y muchas veces se confunde la coma, entonces punto y coma no tiene nada que ver con un número, por eso le puse punto y coma. La fecha y el parámetro. Lo que hice lo igualé a 2 dígitos, porque después esos 3, 4, 5 dígitos, en mi caso, para este problema, más de 2 dígitos, que me lo redondeé a 2 dígitos, ya está. Y acá tengo mi archivo, y yo voy a trabajar con este archivo directamente. ¿Está? Ahí tengo todas las observaciones desde el 93 hasta el 2022. Entonces, ahí tengo parte de lo que les quería mostrar. ¿Qué hice, Arturo? Trabajé con mi archivo. Lo único que le dije es un par de cositas acá para que veamos. Lo voy a poner uno abajo del otro, así entienden que esto se pasa, son parámetros. Entonces yo armé mi archivo de salida como yo quería. ¿Cómo lo quería? Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan que yo tenía archivo, demanda, todos estos datos para que lo borro? El archivo y esto también, para que quede correcto. Bien, yo le digo, hacemos un archivo de salida con la misma estructura que teníamos, pero ahora se va a llamar CSV. Por eso estoy trabajando el data frame to CSV. Convertímelo, él automáticamente me lo convierte a archivo de texto. El separador de columnas va a ser punto y coma. El index, ¿ven? 0, 1, 2, 3, 4, false, no lo pongas, no lo quiero. El encoding, es algo que después se van a hacer un dolor de cabeza. Cada archivo que ustedes levantan tiene un encode distinto. Una página es algo propio del sistema operativo. Latin One es el que trabajamos nosotros. En algún momento se van a enfrentar a eso. Espero que cuando lleguen a tener problemas ya tengan el suficiente conocimiento para resolverlo, pero es poner un nombre de estos en el parámetro encoding. ¿Cómo quiero que formatee el flow? Yo tengo acá 6 dígitos. No, ponémelo a 2. No quiero 6. ¿Para qué quiero 6 dígitos y totales metros cúbicos? Con que me lo redondees a 2 ya está bien. Y el punto decimal, que sea un punto y no una coma. ¿Ven cómo yo armé mi archivo como lo quería? Sí, sí. Ahí está. Lo armé como yo quería. Y me grabé el archivo de salida, afuera, a otra cosa. Ahora fíjense. Ayer, esto está fresquito, esto lo hice ayer a tardecita noche. Una serie de tiempo. Vamos. Cargué la librería acá, ya lo hice más sofisticado, yo seteé parámetros, esto después lo van a ver. No, quiero ver lo que estuvimos haciendo. Esta es una librería Prophet. Ahora tengo que... Denme un segundo que tengo que hacer algo. Tac. Tengo que levantar otra librería. Trusted. Siempre pónganle Trusted. Listo. Voy a trabajar con esto. Va a tardar un poquito, pero lo que les quiero mostrar, bueno, directamente les muestro. Después llegaremos al momento de entender las librerías de ciencia de datos. Fíjense,
pude hacer ya una predicción del consumo. Los puntos azul oscuro, negros, es la predicción, es los valores reales del consumo. ¿Lo ven? Y la línea continua azul más oscura es la predicción que hicimos con el modelo. Y la línea, ese rango como que abraza en gris, en azul un poco más claro, es el máximo y el mínimo, que el rango de variabilidad que le dijimos a la predicción que teníamos. Eso es la ciencia de datos. ¿Ven? Bueno, fíjense, ¿qué archivo tomé? ¿Lo ven? Sí. El archivo que había generado recién. Ahora lo leo. Lo vuelvo a leer. Tenemos lo que estábamos viendo. Levanto el objeto Prophet, que es la librería que me genera modelos de ciencia, de series de tiempo. Le digo, la estacionalidad es multiplicativa, aumenta. ¿Por qué? Ven que acá la variabilidad es chica y acá empieza a haber es más alta, es como un cono. Si lo vemos, ¿ven? Por acá y por acá. Bueno, eso que hacemos es multiplicativo. ¿Por qué? Porque como las poblaciones en términos generales se van creciendo, para que la serie de tiempo lo detecte, le tengo que decir ese comando. Ahora se está entrenando la serie de tiempo, está tratando de entender. Fit data, entrenate con los datos, ahí está. ¿No? Data es lo que yo leí. Todo esto que está tardando está entrenando en tiempo real el modelo. Hernán, ¿sí? Ahí que vos pusiste esa función multiplicativa, yo tengo que saber de antemano cómo es el dato para poner eso. Exactamente, y es por eso que estábamos diciendo el EDA. Ok. Esto es un paso anterior. Como me había preguntado Arturo esto, les quise mostrar nada más un ejemplo para que se entusiasmen lo que van a poder hacer. Predije 12 meses para adelante. Tácate. Y acá, ya está. ¿Ven que acá 2022 y me está prediciendo para el 2023? Este va a ser el comportamiento de consumo de gas para gas Nord-Salta. Tendremos que ver si le acertamos o no. Pero fíjense cómo hubo un modelo que a partir de este conjunto de datos le dije, entrenate con estas características, hiperparametrización, le dije, entrenate. Empieza a entrenarse y después le dije, haceme las predicciones. Predecime. ¿Cuántos? Este es un rango de 12 meses para adelante. Si yo vengo acá, lo que me va a hacer, a ver si este me lo puede imprimir. ¿Qué hizo? Todos los años, ¿ven? Yo tenía datos, 12 serían, yo tenía datos hasta mitad de año y de acá hasta acá me lo generó las fechas. Esta línea lo que me dice es cuántos periodos, en vez de tener que hacer un código que sea, que ya tengo un método directamente que me dice cuánto quiero predecir. Y después predecime esos valores que no tengo. Ya está, y después lo imprimo. Después tengo que hacerle ajuste y todo esto, pero ven que rápidamente yo pude predecir el consumo de gas de una manera simple hacia adelante. Esto, después vamos a volver a esto, pero nada más sepan que se puede leer un archivo de esta forma en Excel y lo
pueden cambiar a texto, sepan que después vamos a ver algo que se llama serie de tiempo, y lo que hace es este conjunto, este tipo de cosas. Detecta el comportamiento estacional, ven que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ese comportamiento de gas, en verano se usa menos, abajo, en invierno se usa más, arriba. Acá tienen los periodos de año y acá tienen el estimado en metros cúbicos, miles de metros cúbicos que se van a ir consumiendo. Ahí lo tienen. Nada más. Bueno, volvemos a nuestro análisis exploratorio de datos. Pero es esto. Nosotros, para poder entender esos parámetros y ver si lo que nos da un modelo es correcto, tenemos que ir para atrás y tenemos que ir ¿a dónde? Al análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es lo que estamos viendo. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder llegar al otro punto. Eso es lo que uno tiene que ir entendiendo por la importancia de esto. Después acá hay un par de referencias en el EDA que les puse, que es para que ustedes puedan ver un poco más, ¿no? Referencia de lectura obligatoria, para que ustedes agarren y se profundicen sus conocimientos del análisis exploratorio. Pero algunas de las actividades que se hace por lo general cuando uno ve el análisis exploratorio son estas 10. Cambia tipo de datos, ¿se acuerdan? ¿Vieron? El data frame, cambia columnas, es para ordenar. Ve la cantidad de columnas, de fila, detecta anomalías, algo muy importante. Yo lo bajé, pero me va a servir mostrarle el concepto de anomalías con este ejemplo. En ese gráfico, ¿qué ven de raro? Con la información que ustedes ya tienen, hay algo que les tiene que resultar raro. Hay un dato abajo, ahí entre 2006 y 2010, que se va muy... Exactamente. Eso es una anomalía. Las anomalías pueden ser errores o valores fuera de la norma. Andás a ver. Bueno, ahí yo tengo un dato que tengo que ver específicamente. ¿Qué es esto? Bueno, eso es dato anomalías. Dividir columnas, capaz que yo tengo fecha y hora y quiero tener fecha por un lado, hora por el otro. Evaluar las distribuciones, las correlaciones, sumarizar, validar valores nulos y verificar duplicados. Esas son todas las cosas que se hacen generalmente en el EDA. Entonces ahí tienen comentarios, no es una lista exhaustiva, solo un ejemplo, y acá hay 2 libros con el cual pueden trabajar y pueden ver si es que les interesa mucho más este análisis exploratorio de datos. Bueno, acá vamos a ver las librerías que vamos a utilizar. Acuérdense, si no tienen, ustedes hicieron en la ventana negra, pusieron Conda, tal cosa. Si no tienen instalada esta librería, le va a dar un error. Van a la ventana, al ambiente. Acuérdense estar parados en el ambiente que crearon, no en el base. E instalan esto. A esta altura del partido, esta y esta lo tienen que tener, salvo Joblib. Todas las otras las tendrían que tener instaladas, pero ¿cómo van a hacer para instalarse esta librería? Conda install Joblib, lo van a buscar en Google, van a ir a la página que le dice exactamente el comando, lo ejecutan dentro de su consola del ambiente que habíamos creado, lo ejecutan y después vuelven acá y entran y lo trabajan. Pueden ejecutar 2 consolas al mismo tiempo, para una instalar las cosas y otra estar cargado esto, es lo mismo, pero la idea es que vayan teniendo el ejercicio para poder trabajar con esto. ¿Está? Y acá empezamos con esto.
a levantar las librerías. Ahora ya damos un paso más. Pandas. La librería Pandas que antes habíamos visto acá, yo le puse todo esto. ¿Qué es todo esto que yo le agregué? Bueno, por lo general, cuando uno se empieza a poner más canchero en la ciencia de datos, no quiere ver las cosas de una manera particular. No quiero ver que me solapen cosas, me recorten, entonces pongo este valor. Y esto lo pongo siempre, que no sería necesario a nivel de programación, pero yo se los pongo para que vean con qué versión de Pandas estaba trabajando yo, que es la misma, con la versión con la que están dando todo esto. Acá tenemos algunos comentarios para que sepan. El Pandas es la librería base de la ciencia de datos. Si las librerías hubieran quedado mal cargadas, cuando las vamos a importar, ¿nos salta un error o algo? Exactamente. Okay. Si te dice el numerito, quiere decir que anduvo bien. Bien, es que está cargada bien ya en el ambiente. Exactamente. Entonces, Pandas es una planilla de Excel en memoria, para que lo tengan rápidamente. El nivel de conocimiento de Pandas es entrar en la ingeniería de datos y en la ciencia de datos. Su conocimiento es básico. Cuanto más sepas, mejor. Así que esto le tenés que dar y dar y dar y dar y dar hasta cansarte. Acá está la documentación de Pandas para que ustedes vean, puedan ver, puedan analizar un poquito más y ya está. Comentarios sobre los parámetros. Este es set option, acá tienen las opciones que yo les puse acá. Acá tienen, miren la cantidad de parámetros que ustedes pueden configurar en función de, todo esto son parámetros que pueden configurar. ¿Ven? Cuando yo le digo de hiperparametrización, cada método tiene cientos, no cientos, pero un par de decenas de configuraciones. Acá podrán ver los datos de la manera que ustedes quieran. Ahí le puse. Otro tanto tiene NumPy, para que lo vean con qué versión estoy trabajando yo. Esta librería NumPy es importante, sí, es importante, pero es central en la ciencia de datos, sí, pero a diferencia que Pandas, con que sepan un poco y empiecen a trabajar, van a ver que a medida que van trabajando van a ir aprendiendo sus características. Y después, Matplotlib es la que se utiliza para graficar. Fíjense que yo le puse en Pandas que para graficar utilice Matplotlib. ¿Ven? Esta línea que tiene acá. Esto lo único que hace es mostrarme los datos. Listo. Y siempre pongo acá al final este warning, porque hay algo que son warnings, que son muchas veces nos salen, el lenguaje de programación o la librería nos avisa de cosas que van a pasar en el futuro. Esas cosas que van a pasar en el futuro las voy a poder trabajar en el futuro, así que no las quiero ver ahora. Por eso le digo, ignorámelo para que no salgan mensajes que a mí no me interesan. ¿Está? Bueno, cargué estas librerías y es la introducción al análisis exploratorio de datos. Ahora vamos a cargar un archivo, que no se los voy a pasar yo, van a tener acá, Kaggle es otra de las cosas que ustedes tienen que aprender, se van a tener que registrar con usuario y password. Acá tiene un archivo de 45 megas, esto es lo interesante, tener que empezar a 45 megas en texto, son archivos grandes y van a tener que bajarlo, ven acá, hacer download, y esa es la tarea que tienen que hacer, ponerlo en la subcarpeta, ponerle un nombre, yo acá le puse este nombre y levantarlo. Pero la tarea que ustedes van a tener que hacer es ir a
Kaggle, que es un lugar donde se hacen competencias de ciencia de datos, registrarse, aprender a registrarse. En todo esto hay que registrarse con su usuario y su password para poder trabajar. Después van a tener que ir y bajar este archivo. A mí me lo deja bajar automáticamente porque yo ya estoy registrado. Acá me dice una breve reseña de los datos que tengo y cómo son los datos que voy a ver y las distribuciones. Y lo voy a tener que empezar a trabajar. Ya está. Y hago un read CSV. ¿Se acuerdan que antes habíamos hecho read Excel, pero cuando leímos acá el archivo de texto, ya hicimos read CSV? Esa es la librería Pandas para leer un archivo. Read CSV. Listo. Acá leo un archivo de texto, por eso es separado por coma, lo levanto. Acá el encoding, ¿se acuerdan que le había dicho el encoding es un dolor de cabeza? Bueno, para no tener ningún problema, por defecto, cuando leemos un archivo que no conocemos, ponemos esa sentencia. El Unicode es un encoding que se hizo para todos los lenguajes y todos los caracteres que existen en la Tierra, en el mundo. Entonces, lo que me hace es, si hay algún carácter extraño que no lo puedo reconocer con esto, que me ponga un espacio y no me dé error. Acá tengo el read CSV que están viendo acá, para que lo consulten y lo vean. Fíjense todos los parámetros que pueden pasar. Acá está la definición de cada uno de los parámetros que le pueden pasar, lo que quiere decir, y ahí ya está. Y ahora vamos a ver el data frame, empezar a analizarlo. df-get, get es ver por defecto las 5 primeras columnas. Y estas son ventas de productos. Si me pasan un dataset de los que quieran que analicemos, lo cambiamos por un conjunto de datos que ustedes quieran. ¿Ven? Esto es mi planilla de Excel a nivel de programación, que tiene todas estas columnas, ¿está? Con todos estos datos. Yo puedo tomar el encabezado, puedo tomar aleatoriamente 5 ejemplos de todo el archivo, acá me dice la fila que me tomó, o puedo ver los últimos 5 líneas del archivo. ¿Ven? Yo acá, hasta acá, importé librerías, levanté el archivo con el cual quería trabajar, miré más o menos de qué se trataba y ahora voy a empezar a trabajar realmente con el análisis exploratorio de datos. Hasta acá. ¿Estamos? ¿Más o menos lo entendieron? Sí. Sí, sí. Bien. Eso es el primer paso de la ciencia de datos. Bueno, a mí como si se me acabó el agua del termo, vamos a hacer 10 minutitos hasta menos cuarto, así ensillamos el mate y continuamos. ¿Les parece? Bueno, Dale. Bueno, Bárbaro.
Bueno, arranquemos. Bien. ¿Cómo comenzamos el proceso de exploración de ciencia de datos? Bueno, el primer comando que vamos a ejecutar es info. Quiero ver lo que tengo. Quiero ver cuáles son los campos, cuántos valores no nulos tengo, cuántos valores nulos en consecuencia tengo, porque acá me dice, tengo tantas entradas, acá coincide, pero en este, fíjense, tengo solamente estos valores no nulos. Acá tengo valores nulos. Tendré que ver qué hago. Acá me dice resumen, cuántos son float, integer, object y cuánto es el uso de memoria. Esto es importante en el ejemplo que vamos a ver, porque muchas veces en grandes archivos trabajar un poco con los datos hace que reduzca la memoria y que lo pueda procesar. Esto es algo que tienen que empezar a reconocer. Muchas veces trabajar con tantos datos hace que yo no lo pueda trabajar porque lo tengo que manejar dentro de mí, de una computadora que no tiene esos recursos. Entonces estos pequeños trucos me sirven. Acá tienen el Panda Info, este comando que hice, una lectura recomendada para que puedan trabajar. Después lo que empecé a fijarme es, ya con esto me está diciendo algunos puntos interesantes. Fíjense, cantidad. No hay ningún valor no nulo, esa parte está bien, todo esto está perfecto, pero dice que es IN64. Y acá es un poco en detalle, pero es bueno que lo sepan. Nosotros tenemos valores IN64, float 64, object, cuando dice object es un string, es un texto. Pero ¿cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto es lo siguiente. Yo estoy guardando un número. Cuando yo vengo acá, cantidad, ven que dice 12, 3, 4, son números chicos en un integer de 64 bits, algo interno de la computadora. Es demasiado espacio, ocupo para un valor tan chico. Entonces lo cambié a integer, para achicarlo, para que se haga más chiquito el lugar. Entonces la forma de cambiarlo es esta. AsType, el tipo que quiero cambiar, la columna y se lo asigno a la misma columna. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy cambiando los tipos. Fíjense, invoice date. Invoice date es un texto. En realidad invoice date no es un texto, es una fecha y hora. Bueno, entonces yo agarro y le digo, invoice date, cambiámelo por date time. Acá sí 64 porque tengo que tener todo guardado. Y así lo hago con cada tipo. Por ejemplo, acá tengo un buen punto de la limpieza de los datos. Customer ID. Vamos a Customer ID. Customer ID. ¿Qué me dice? Que tengo este conjunto de datos que no son no nulos, pero la totalidad de los datos nulos, de todos los datos es esto. Hay una diferencia entre esto y esto. ¿Qué me quiere decir? Bueno, si tengo una diferencia entre uno y el otro, lo que me quiere decir es algo simple, que yo tengo que agarrar y hacer algo para emparejar, que yo no quiero tener datos nulos porque es un problema para trabajarlo. Entonces, ¿qué hice? Fill, not a number, los valores nulos, a todos los que veas nulos, ponelos en 0, esta es la línea, y después agarrá y generá, cambialo al valor integer.
esto que hice fue solamente para esto. ¿Ven? Todo este cambio que hice acá, que se puede hacer. ¿Ven que me cambió IN32, Daytime y Customer ID 32? Ahora me aparece un tipo más ahí. Pero miren lo más importante. 28 megas de memoria. ¿Ven? Antes tenía 31 megas de memoria utilizado. Ahora tengo 28 megas de memoria utilizado. Acá está la diferencia. En un equipo como los que tenemos ahora, esto es, no decir, de 33 a 28 es nada, pero lo que les quiero demostrar es que esto sirve principalmente para poder reducir el uso de memoria y poder trabajar de manera más apropiada. Es algo que se hace en el análisis exploratorio de datos. Le cambio el tipo al tipo que corresponde, el tipo de dato que corresponde, en este caso int y no int64, que ocupaba mucho lugar, y limpio esos valores no nulos. ¿Para qué? Para poder empezar a trabajar de una manera más apropiada. Y después lo que empiezo a hacer es a ver cómo funciona esto, cómo yo puedo trabajar con esto. Fíjense, agarro los números para ver si lo puedo seguir cambiando, ¿no? Si puedo, ¿por qué? Porque dice un campo que es número de factura. Vengo y le digo, como yo no sé cuáles son los datos, acá tengo un comando que me dice, tráeme los datos únicos. Entonces me da un array, acuérdense, array esto, por eso me dice array, con todos los valores. Me da un ejemplo, ¿no? Pero ya con este ejemplo, con una visión reducida, lo que me dice, mirá, no son números, así que no lo puedo cambiar a integer, lo voy a tener que dejar en string, porque yo tengo valores que son números, pero además tengo C tanto. Después tendré que ver qué es esto, pero lo tengo que dejar como es. Hago lo mismo con stopcode, que veo que son números y letras y números. Entonces lo tengo que dejar de la misma manera. ¿Ven? Pero acá me llamó algo de atención, una M, digo, ¿qué es esta M? Entonces hice una búsqueda por la columna tal, stock, code, una búsqueda del tipo string que contenga la letra M. Y me trajo la línea que trae la letra M, que es justo manual. Andás a ver lo que será manual, pero ¿ven lo que es el análisis exploratorio de datos? Yo esto lo voy resolviendo a medida que voy trabajando, voy mirando, me llama la atención, entonces busco y voy haciendo todo ese desarrollo. Después veo el invoice number, entonces me pregunto, ¿por qué? A ver qué es ese invoice. Y me trae todas las facturas que tiene, todos los ítems que tiene eso. Me parece que está bien, que no hay nada raro. Algo manual, capaz que le cargaron esto para embolsarle todo esto. Andás a ver, un ajuste. Pero no lo veo mal, ¿ven? ¿Ven lo que es el análisis exploratorio de datos? Cómo yo fui viendo eso. Bueno, puedo buscar otra. Para ver qué es lo que tengo. Puedo buscar algún número directamente que tenga una sola. ¿Ven acá? Un quantity, menos 21. Ajá. ¿Esto de dónde salió? Bueno, salieron de revisar los números.
ir haciendo consulta y ven cómo voy encontrando cosas, voy encontrando conocimiento. Acá tengo algo que dice menos 21, un número de factura que tiene valores en negativo. Che, acá puedo hacer algo, tendré que ver esto. Veo consulto una factura que tenía número con una C. Todos estos números son los que yo saqué acá con valores únicos, ¿ven? No le voy siguiendo ningún orden. Voy viendo, voy preguntándome, voy siendo curioso para tratar de entender los datos. A ver, el C, mira, son todo esto, C, store, y todos quantity C, negativo. Pero acá no sigue, tengo quantity C en negativo, pero el número no empieza con C. Bueno, tengo que preguntar, tengo que ver qué es esto de tener un número de factura con una C y con todos los números. Puede ser una nota de crédito que se haya hecho y se dio de alta todos los productos que se devolvieron. Bueno, pero son preguntas que uno se puede hacer. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una consulta. Voy a probar todo lo que se llama C y además todo lo que tiene valores menores que 0 y le voy a decir, bueno, dame este valor. Decime cuánto, len, la longitud. Tengo 9.288 registros que están en negativo y que empiezan con un número de factura con una letra C. Son bastantes. Tendré que ver eso. Tráeme algunos. Ahí están. ¿Ven? Puedo agarrar y puedo hacer 3 valores. ¿Ven? Acá consulté solamente 3 valores, donde la cantidad sea menor a 0, para ver lo que decía, la fecha, el customer y el código de stock. Puedo tomar cualquiera de esos valores y este segundo que estuve acá, a ver qué dice esto. Vine, lo consulté y ahí me trajo stock code, todo eso, que tenga este stock code para este cliente. ¿Ven? ¿Qué fue lo que hice acá en todo esto? ¿Seguí alguna regla? No seguí ninguna regla. Empecé a consultar y a lo que iba, por curiosidad lo iba viendo. Quería entender los datos. Quería ir conociendo los datos. ¿Está? Bueno, están las 9. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Yo este notebook se los voy a pasar, lo van a cargar, van a bajarse, van a hacer el esfuerzo de bajarse el dataset ese de Kaggle, de ir viendo lo que es Kaggle, van a tener que, la tarea que tienen que hacer es cargar el dataset, pero además entender lo que es Kaggle. Pregunten, consulten en internet, lleguen al sitio de Kaggle, van a ver que es un lugar de competencia, de ciencia de datos, muy conocido. Y eso les va a servir para ir entendiendo y metiéndose un poco más en el mundo de la ciencia de datos. Pero lo que ustedes tienen que ver, chicos, es estos primeros pasos, más que de conocimiento técnico, es de curiosidad. Es nada más que de curiosidad. Bueno, ¿está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos vivos todavía? Sí. No, yo entendí todo por mi parte. Todo bien por ahí. Por acá también. ¿El resto? Todo en orden. No me dijiste nada, Brian, todo en orden. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro.
Entonces, nos vemos el jueves, si les parece. Vale. Bueno. Bárbaro, hasta luego. Adiós. Chao. 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 Chao, gracias. Chao, hasta luego.